¿Sabes cuál es su nombre y cuál es su cargo actual? Bueno, muy buenas tardes. Mi nombre es Aurora Mamani Huayco. Soy economista de profesión y bueno, actualmente estoy trabajando en el Viceministerio de Recursos Hídricos y Riego como directora general de Cuencas y Recursos Hídricos. ¿Qué cambios fundamentales ha establecido lo que es la ley 777 del SPIE de lo que era antes a lo que es ahora, ¿no? ¿Y cuáles son sus beneficios que obtiene Bolivia con esta ley? Bueno, antes del 2016 teníamos el SISPLAN, que es el Sistema de Planificación. El SISPLAN, en el marco de la ley 1178, que es la ley SAFCO, que es la que reglamenta todo el aparato estatal, en este marco se tienen 7 subsistemas y en ese marco uno de los subsistemas es el SPIE. Antes era el subsistema de planificación. Uno de los principales cambios que se ha realizado en el marco de esta estructura de la 1178 es que teníamos también, aparte del SISPLAN, teníamos el sistema de inversión pública. Teníamos 2 sistemas, uno de planificación y uno de inversión pública. Uno de los cambios principales que se ha realizado es que el SPIE, como el nombre lo dice, es un sistema de planificación integral del Estado. Ha articulado estos 2 subsistemas. El subsistema de inversión pública y el de inversión pública se han articulado. Entonces, el primer cambio que ha realizado es articular 2 subsistemas en un solo sistema. Eso en el marco de la ley 1178. Pero ya cambios fundamentales que ha tenido esta ley 777 es que antes no se tenía, no era una obligatoriedad el que los municipios y las gobernaciones realicen su planificación. Cada uno podía realizar su plan. Antes se llamaba también los PDMs y los PDDs, que eran los planes de desarrollo municipal y planes de desarrollo departamental. En el Ministerio de Planificación solo se enviaban estos documentos y estos planes como para un cumplimiento no muy obligatorio los municipios y las gobernaciones. ¿Qué cambio ha hecho la ley 777? Que esto es obligatoriedad de cada municipio y de cada gobernación entregar los primeros meses después de los 5 años de gestión. Entonces, al inicio de la gestión de un gobierno, hasta el primer trimestre, hasta el sexto mes se tiene que entregar este plan. Entonces es una obligatoriedad, ahora los municipios y las gobernaciones tienen que entregar. Pero además de eso, antes cada municipio podía entregar su plan sin tener un plan nacional. Ahora, ¿qué cambio tiene la ley 777? Nos habla no solo de planificación de corto plazo, te habla de mediano plazo y de largo plazo. Entonces, en la de corto plazo todos sabemos que están los POAs anuales. En el de mediano plazo había y no había obligatoriedad con los PDDs y PDMs. Pero después, ahora nosotros, en la ley 777 se ha establecido la elaboración y la aprobación del Plan de Desarrollo Económico Social, que es el de mediano plazo, el Plan Nacional. Y el otro es el Plan General de Desarrollo Social. Ese es el de largo plazo, ese tiene 10 años. Entonces, ahora los PTDIs, que son, ya ahora también ha tenido un cambio, ¿no? Ya no son PDMs ni PDDs, son los PTDIs de municipios y de gobernaciones. Estos 2 tipos de planes territoriales tienen que elaborarse enmarcados en este plan nacional, en el plan de desarrollo, en el plan de gestión de desarrollo, el plan general de desarrollo. Entonces hay un plan largo. Entonces ahora los municipios y las gobernaciones no planifican individualmente, sino planifican en el marco de este plan largo. Entonces ese es otro cambio también. Antes no había un plan de largo plazo, entonces cada municipio y gobernación podía planificar independientemente. En cambio ahora tiene que hacerlo para el cumplimiento de las metas del país. Entonces, queremos reducir la pobreza en el país. ¿Cómo va a contribuir un municipio para reducir la pobreza? Entonces, está articulado un plan más largo. Ese es otro cambio. El otro cambio fundamental es que antes también los PDMs y los planes municipales se elaboraban sin mucha articulación con los sectores. Por ejemplo, tenemos salud, educación, medio ambiente, todos los ministerios. Ahora, antes también los ministerios solo realizaban su plan institucional.
se solo tenían unos planes para cada ministerio, pero muy operativo, muy institucional. En cambio ahora la ley del SPIE nos ha pedido que realicemos a nivel sectorial los PSDIs, que son los planes de desarrollo sectorial. Entonces, estos PTDIs tienen que articularse a los PCDIs. Entonces, cuando un municipio quiere hacer un hospital, o sea, primero hay que ver si realmente es su competencia y qué es lo que tiene que realizar el Ministerio de Salud, si es un hospital. Si un municipio necesita un colegio, entonces tiene que ver en sus competencias qué tiene que hacer como municipio, qué tiene que hacer la gobernación y qué tiene que hacer el Ministerio de Educación. Y en ese marco, por ejemplo, en educación, el Ministerio de Educación tiene que dar los ítems. ¿Quién tiene que dar la infraestructura? Y es la competencia de otra instancia. ¿Quién va a dar la infraestructura para la... ¿qué se dice esto? Se me ha ido la palabra. La instrumentalización, no, perdón, es los muebles, los activos, entonces hay otra responsabilidad. Entonces, ha habido muchos problemas antes y por eso se dice, ¿no?, que hay elefantes blancos que se realizan, ¿no? Entonces, un municipio muchas veces pone su hospital de primer nivel, pero ¿quién realiza la construcción? Ellos realizan, pero no han coordinado con el ministerio, porque el ministerio no va a dar los ítems. Entonces, ahí generas que sí o sí tiene que haber una articulación y coordinación del ministerio con el municipio. Y en todos los sectores pasa lo mismo. En el tema de salud pasa lo mismo. En el tema de educación pasa lo mismo. El municipio al planificar tiene que articularse con el sector. Y la ley del SPIE te obliga que sí o sí el municipio tiene que coordinar con el ministerio y el ministerio tiene que coordinar con el municipio. Entonces, por eso hay en la ley del SPIE otra cosa importante, otro cambio, es que nos da, a partir de que se aprueba el Plan de Desarrollo Económico Social, los ministerios tienen 120 días para elaborar sus planes sectoriales de desarrollo integral y los municipios tienen 180 días. Entonces, ¿qué quiere decir eso? En paralelo, los dos tienen que elaborar su planificación y así se tienen que articular. Ahora, que realmente eso esté ocurriendo a veces es complejo porque solo tenemos 17 ministerios ahora y tenemos 340 entidades territoriales. Entonces, la coordinación se complejiza, pero ese es el otro cambio importante que la ley del SPIE te marca, que sí o sí tiene que haber coordinación entre el nivel central y el nivel territorial, y ya sea gobernación o municipio. Después otro tema importante, creo que es el tema de las competencias también, o sea, sí o sí releva que cada nivel tiene que articular este trabajo. Entonces, esos son los principales cambios, ¿no?, creo que ha tenido la ley del SPIE. ¿Cómo se implementaría el SPIE a nivel nacional? A partir del 2016 se ha aprobado la ley, pero también se ha aprobado el Plan de Desarrollo Económico Social. Y el 2015 ya teníamos nuestra Agenda Patriótica. La Agenda Patriótica es el plan de largo plazo, porque es hasta 10 años. El Plan de Desarrollo Económico Social era hasta 5 años, que era hasta el 2020. Entonces ya hemos implementado un primer Plan de Desarrollo Económico Social. También ya se han implementado 20 PCDIs, que eran los planes sectoriales de los ministerios, 340 PTDIs de municipios y de gobernaciones, hasta el 2020. Ese es un primer periodo. Ahora tenemos este segundo periodo, 2021 al 2025, que tenemos que llevar a cabo un segundo plan de desarrollo, que es el plan de mediano plazo. Con eso, al 2025, se estaría implementando el plan de largo plazo. Entonces, ¿cómo se tiene que implementar esto? Como les decía, tiene que ser un trabajo articulado y coordinado entre municipios, gobernaciones y los sectores. Porque hay que ser realistas también, que acá para implementar cualquier plan, no solo con los recursos provenientes de cada ETA se pueden cumplir los proyectos de impacto. Casi el presupuesto de un municipio y de una gobernación se queda para gasto corriente, ítems, sueldos, y para inversión pública casi siempre es con el sector
cabeza de sector, por ejemplo en salud, con el Ministerio de Salud, en el tema de educación, con el Ministerio de Educación, con agua, con el Ministerio de Agua y Medio Ambiente. Entonces, por ejemplo, para temas productivos, también tienes que trabajar mucho con el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras y con el Ministerio de Desarrollo Productivo. Entonces, sí o sí tiene que haber una articulación de trabajo en la implementación del SPIE. No es solo el trabajo de un municipio o de una gobernación, sino que tiene que ser articulado con el nivel central. ¿Quiénes participan en lo que es en la elaboración del PTDI dentro de lo que es el país? Ya. Como les mencionaba al inicio, el SPIE te ha dado un marco bien grande de trabajo. Te habla de planificación nacional de largo y mediano plazo. Te habla de una planificación sectorial de mediano plazo. Pero también te habla de una planificación territorial, que justamente es lo que comentas, que son los PTDIs. Pero ¿quiénes realizan y quiénes son responsables? Los responsables son el gobierno autónomo departamental o el gobierno autónomo municipal, si corresponde, pero también son los gobiernos autónomos indígenas originarios campesinos, que son los GAIO, los gobiernos autónomos. Pero en esa instancia, esa es una responsabilidad institucional, porque quien tiene que aprobar el plan y cómo lo aprueba además es el municipio o la gobernación. Entonces, ellos presentan y lo hacen aprobar a través de una ley departamental o una ley municipal. Pero esto no va a ser aprobado si no tiene una aprobación del Ministerio de Planificación. El Ministerio de Planificación es el responsable de dar un dictamen de aprobación. El que aprueba debería ser solo la gobernación o el municipio, pero sí tiene que tener un visto bueno del ministerio. Sin embargo, además, aparte de eso, el responsable de elaborar ya obviamente es dentro de cada institución. Siempre tenemos un área de la dirección de planificación, pero a través de esta dirección se genera este trabajo de elaboración, pero esto se tiene que elaborar con todas las áreas del municipio o de la gobernación, porque cuando elaboras un plan tienes que ver el tema social, tienes que ver el tema medioambiental, tienes que ver el tema productivo. Entonces son varias áreas que uno tiene que ver y por eso tiene que elaborarlo con todas las áreas. Ahora, siempre hemos dicho que la planificación nunca puede venir de arriba hacia abajo, o sea, desde un escritorio nosotros como técnicos, ni los municipios ni las gobernaciones, los técnicos pueden tener toda la verdad. Sí podemos realizar el diagnóstico, pero para la priorización y la validación de necesidades tienes que trabajarlo con la población. Entonces, en ese marco se dice que la planificación es de arriba y de abajo hacia arriba, de ida y vuelta. Entonces, en ese marco lo que se ha ido haciendo hasta este año es que los PTDI se puedan elaborar con la gente a través de talleres de socialización, talleres de elaboración del plan, pero también validando los talleres que ellos tienen de elaboración del POA, porque entenderán que el POA es el plan anual, operativo anual, pero un PTDI, ¿cómo se implementa el PTDI? A través de los POAs. Entonces, ¿y quiénes aprueban el POA? Son las autoridades, pero también con la gente, ¿no? La gente es la que en realidad va viendo dónde se van los recursos del POA. Entonces, se implementan con técnicos, con autoridades, pero también con la población. Entonces, la elaboración de un PTDI es un tema no solo económico, es tema social. Entonces, sí tiene que ser con la población. ¿Cómo se ejecuta, ¿no? y cómo se realiza lo que es el seguimiento de los PTDIs? La ley 777 en uno de sus artículos ya estipula en qué tiempo se realizan los seguimientos. Uno de los primeros seguimientos debería ser anual, porque a través de cómo implementas el plan, a través de los POAs. El plan quinquenal se implementa a través de cada POA. Y cada POA se realiza un seguimiento anual, pero además el POA se realiza un seguimiento trimestral. Entonces, para el POA tú vas a hacer seguimientos trimestrales, pero para el PTDI tú vas a hacer lo que se está pidiendo es que se hagan seguimientos anuales. Entonces, cada año se deberían realizar y reportar. Pero adicionalmente ese es el seguimiento, ¿no? La evaluación
al PDES, que es el Plan Nacional, y a los PCDIs y PTDI se debe realizar una evaluación de medio término. ¿Qué quiere decir? Que cada año nosotros podemos hacer seguimiento. ¿Para qué nos sirve un seguimiento? Es para evaluar o reportar y monitorear qué se está cumpliendo, qué no se está cumpliendo y qué es lo que deberíamos realizar. En ese sentido, hay una evaluación de medio término. A los 2 años y medio se tiene que hacer una evaluación. Y esta evaluación, y ahí tal vez sea importante aclarar que cada PTDI, como es de 5 años, no está escrito en piedra todo lo que se ha hecho. Sí puede, el seguimiento te sirve para eso, para que tú puedas modificar algo, cambiar algo, para ajustar metas. Y en la evaluación, con mayor razón, a medio término se hace incluso lo que se ha pensado. ¿Por qué hacemos una evaluación de medio término? Es porque podemos cambiar incluso algunas metas, solo a medio término, pero no se podrían cambiar las metas al año, digamos, porque uno por algo planifica y programa las cosas. Entonces, solo la evaluación de medio término te permite modificar metas, pero los reportes de seguimiento anuales te ayudan a mejorar el proceso, el procedimiento, pero no deberían cambiarte las metas ni los resultados. Entonces, los seguimientos son más operativos y la evaluación de medio término es más de resultados, más de impacto, que te puede permitir modificar y mejorar. ¿Cuáles son las fuentes de financiamiento, ¿no?, que tiene el país con respecto al PTDI? ¿Y cuál es el presupuesto que se asigna para lo que es la ejecución del PTDI? En ese marco, como cuando preguntaban el tema del PTDI, ¿cómo se implementa? Yo les decía también es a través del POA, ¿no? Entonces, el primer presupuesto que tiene un PTDI es el presupuesto de gasto corriente, que viene del TGN. Y esos recursos son asignados por la Ley General del Presupuesto anualmente. Entonces, cada municipio ya tiene anualmente un presupuesto, y eso es una suma por 5 años, un estimado que se realiza, y el presupuesto anual de un municipio por los 5 años es el presupuesto inicial de un PTDI. Inicial. Luego también se tienen los recursos propios de cada municipio, que esos también son en el marco y son para la implementación del PTDI. Y como les decía, el otro financiamiento, otra fuente de financiamiento que tienen que tener los municipios son la inversión pública. La inversión pública, ¿cómo viene? Son financiamientos externos, pero donde el país se endeuda como país. Y obviamente también con la capacidad de endeudamiento de cada municipio y de cada gobernación. Y ahí hay que conocer un poco que cada municipio y gobernación tiene diferente capacidad de endeudamiento. Es como una persona, ¿no?, que si tú quieres ir al banco y te quieres prestar plata, te van a preguntar si tienes ingresos, si tienes capacidad de pago. Entonces pasa lo mismo. Cuando un municipio o una gobernación quiere invertir, lo primero que nos pide el MEF, el Ministerio de Economía y Finanzas, es su capacidad de endeudamiento. ¿Cuántos ingresos recibe? ¿Cuánto todavía puede endeudarse? Y en ese aspecto nosotros tenemos como Estado los financiamientos externos del Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, que es el BID, la CAF. Esos son un tipo de financiamiento que viene por crédito. El otro financiamiento que viene es el financiamiento de donación. El tema de donación, Bolivia hace años ya no recibimos los mismos recursos por donación, porque ya no somos un país en extrema pobreza. Bolivia hace años que todavía estaba en los niveles de pobreza extrema, tenía todavía los recursos HIPIC 1 y HIPIC 2, que eran recursos que venían por pobreza. Pero ahora, como ya el crecimiento ha ido mejorando, entonces ya no recibimos muchos recursos de donación. Entonces, pero sin embargo, por temas medioambientales, por algunos temas, todavía se reciben financiamientos de donación. Entonces, crédito y donación son dos fuentes que también se pueden recurrir para financiar el PTDI. ¿Y cuáles son los proyectos prioritarios que se presentan en cada gestión? En esta gestión. Bueno, como ya tenemos 2 planes que hemos aprobado. El primer plan tenía uno de sus principales metas, era la reducción de la extrema pobreza.
pero eso que te conlleva son distintos programas. Es el programas en educación, en salud. En salud, en la gestión anterior se ha trabajado bastante en los temas de la implementación de los hospitales de primer nivel, segundo nivel. Sin embargo, también el tema de los médicos especializados ha faltado bastante, entonces es algo que ahora se está trabajando. Pero proyectos ya más grandes de esta gestión, y una de las visiones que tiene este gobierno es que está viendo sobre todo la reactivación de la economía, porque estamos saliendo de un COVID, pero con la sustitución de importaciones. Entonces, en ese sentido, lo que quieren trabajar es que podamos desarrollar sobre todo la agricultura y la industrialización, pero de productos agrícolas. Entendemos que también el gobierno está trabajando bastante todavía con el litio, con hidrocarburos, con el mutún, por el tema del acero. Estas son inversiones muy grandes, pero para el sector, como sector estratégico. Y siempre se ha visto así desde años ya en nuestro país. Sin embargo, la nueva visión que tiene este gobierno es que quiere trabajar en la sustitución de importaciones, pero en temas productivos, no solo en los estratégicos que siempre hemos trabajado. Entonces, ¿qué es lo que está realizando? Está identificando polos polos de reactivación en cada región, y en ese sentido está trabajando en algunas regiones fomentando las plantas procesadoras de cítricos, están desarrollando el tema de la planta procesadora de papa. Entonces, lo que queremos sustituir también ahora son las importaciones de papa, también el tema de temas productivos. Entonces, no solo se va a trabajar con los temas estratégicos, sino también con temas productivos. Eso es lo principal, y creo que es un cambio grande, porque los otros años sí se ha trabajado bastante, como siempre, en el gas, en distintos temas estratégicos, pero ahora se tiene temas estratégicos como el gas, el litio, pero también se tiene el tema productivo. Y por otro lado, en el tema social, sigue trabajando en el tema de salud, educación, con el tema de los hospitales, ¿no? Y el tema de las unidades educativas, que todavía se van reforzando. ¿Y cuáles son las mayores dificultades que se han presentado en la elaboración de estos proyectos del PTDI? Una de las dificultades que yo siento que es muy importante tomar en cuenta es que y uno de los objetivos que tenía el SPIE era la articulación con los ministerios y los territorios, y los municipios y la gobernación. Creo que esto es muy importante fortalecerlo, porque no se ha podido llevar a la cabalidad. Creo que los municipios o los ministerios, como son 17 ministerios que tienen que articular las acciones con los municipios, no ha habido una total articulación de las acciones y de las tareas que se tienen que hacer. Entonces, creo que eso es algo que se debería reforzar en la elaboración de los PTDIs. Y también otro tema importante es que, en la primera gestión de los PTDIs y del SPIE, en los primeros 5 años, no se ha podido, lo que no se ha pedido, y eso hay que ser autocríticos, lo que no se pedía para la aprobación de un PTDI, solo se pedía la aprobación de la ley, sí, pero no se solicitaba los respaldos de si se han reunido con cuánto de aprobación social se ha aprobado. Entonces, eso es bien importante que se trabaje. Antes, creo que eso es importante reforzar, que cada municipio y cada gobernación, además de presentar el PTDI, debería presentar el respaldo social, porque la gestión anterior no se ha hecho eso, ¿no? Entonces, ahí podrían tal vez salir cuestionantes de que no es muy legítimo tal vez el PTDI, que solo lo ha hecho el municipio, solo lo ha hecho entre técnicos, la gente ni conocía. Entonces, esos respaldos sí eran importantes, y creo que en esta gestión ya se ha implementado también. ¿Cuál es su relación, no, del SPIE con los diferentes regímenes autonómicos? Eso es importante porque los regímenes autonómicos, tenemos una ley de autonomías, ¿no? Y en esa ley de autonomías muy claramente está descrito los niveles de competencias de cada nivel. Tenemos el nivel central con sus competencias exclusivas, privativas. También tenemos el nivel departamental, el nivel municipal, y para cada sector.
Entonces, ¿qué es lo que hace la ley del SPIE? Te dice que planifiques, pero respetando esta ley de autonomías. Te dice, haz un PTDI, pero no te dice cuando tú hagas un PTDI, haz acciones del ministerio o del nivel central o del municipio. No quita respeta el nivel autonómico. Entonces, al momento de la elaboración de un PTDI de un municipio, el municipio tiene que tener bien claro y respetar las competencias del nivel central, del nivel departamental y sus propias competencias como nivel municipal. Entonces, tiene una estrecha relación porque a la hora de planificar, todos tienen que ser conscientes de quién es la competencia y la responsabilidad de elaborar un proyecto, de elaborar de asignar ítems, de asignar los recursos o de asignar el tema de la inversión. Entonces, para distintos sectores hay competencias muy claras, ¿no? El nivel central tiene competencias exclusivas en algunos sectores. No un municipio puede tomar decisiones sobre el gas, digamos, ¿no? Porque eso es competencia nacional. En temas de salud hay distintos niveles distintas competencias para cada nivel. Entonces hay una estrecha relación del SPIE con los niveles autonómicos y las responsabilidades autonómicas. ¿Qué se podría mejorar en lo que es la implementación del SPIE? Son distintas cosas, ¿no? Primero, más allá de que la explicación de cuánto presupuesto, quiénes son responsables, a la hora de la implementación y a la hora de la elaboración del PTDI hay que tomar en cuenta que todos los actores tienen que estar dispuestos a querer realizar el PTDI, porque a la hora de hacer el PTDI muchas veces se queda como responsabilidad del técnico o del director de planificación. Él es el responsable de la implementación del PTDI y no es así. A la hora de la implementación del PTDI, el responsable es el gobernador, el alcalde, también es responsable el ministro, si es en temas de salud, el ministro de salud, si en temas de educación, el ministro de educación. Entonces, creo que lo más importante, una de las recomendaciones que debería haber un espacio de la elaboración del PTDI y un mayor liderazgo tal vez del ministerio, del gobernador y del alcalde, que este documento no debería ser un documento técnico, solo técnico, también debería ser un documento que realmente pueda ser implementado y solo va a ser implementado si hay la responsabilidad del ministro, del alcalde y del gobernador. Entonces muchas veces el POA, a veces el PTDI se ha convertido como un documento, como un POA de 5 años, un poquito más grande, pero el PTDI, antes eso era el PDM, que era el Plan de Desarrollo Municipal, pero ahora el PTDI, ¿por qué se llama Plan de Desarrollo Territorial Integral? ¿Por qué? Porque te está mostrando desarrollo, no solo te está mostrando que tu gasto corriente implementalo así, te está mostrando que además de tu gasto corriente tú puedes hacer inversión, puedes ver proyectos estratégicos, puedes soñar un poco más. Entonces el PTDI no es un POA de 5 años, el PTDI es un plan de desarrollo, entonces te está mostrando alcances más grandes y para implementarlo lo único que se debería mejorar es que todos los actores, que son las autoridades de estos 3 niveles, sean responsables de implementar. La parte técnica creo que es muy importante también porque, y eso es lo que se debería mejorar ahora. Esta ley del SPIE muy pocos lo conocían en la primera gestión, los primeros 5 años. Ahora ya se está conociendo más, pero lo que se necesita es que también haya capacitación a los técnicos, porque los técnicos también hemos sido criados con el PDM. Entonces, ¿qué pensamos que es el PTDI? Un cambio de sigla, pero no es un cambio de sigla, sino es un cambio de enfoque, es un cambio de alcance, de visión. Entonces, lo que falta bastante es la capacitación también a los niveles de los técnicos municipales, técnicos de las gobernaciones, pero sobre todo en las universidades también, ¿no? Que también desde la universidad los estudiantes ya tengan esta visión para que cuando ya estén en las instituciones públicas, la implementación de este plan sea lo más fácil posible. Y creo que lo último y lo más importante es el tema de, sí, aparte de la capacitación, la socialización, porque la ley 1178 es una de nuestras leyes marcos en todo el país.
Sin embargo, ¿cuántos años han pasado? Ya son más de 20 años y que esta ley todavía no se implementó en su totalidad. La ley SPIE tiene apenas 5 años. Todavía sabemos y entendemos que la implementación a su cabalidad va a ser todavía de largo plazo, pero hay que tomar con más responsabilidad que esta socialización y esta capacitación tiene que llegar a todos los niveles, y no solo institucionales, sino también universitarios y de formación. Entonces, creo que esos cambios son importantes, esos son los más importantes.